Mis queridos nietos, vengan, acérquense, que hoy les contaré una historia muy antigua, de esas que nos enseñan grandes lecciones. Hace mucho, muchísimo tiempo, cuando todas las personas hablaban el mismo idioma, decidieron construir una torre tan alta que llegara hasta el cielo. Imaginen eso. Querían ser tan poderosos como Dios, pero algo increíble sucedió. ¿Quieren saber qué pasó? Entonces, escuchen con atención esta historia de la Torre de Babel. Capítulo 1. El sueño en. Una época donde la humanidad hablaba una sola lengua, la ciudad de Babilonia brillaba como una joya en el desierto. Sus jardines colgantes eran la envidia del mundo, pero esto no era suficiente para su ambicioso rey. Una noche, contemplando las estrellas desde su palacio, concibió un plan que cambiaría la historia para siempre. «Construiremos una torre», anunció a sus consejeros. «Una torre tan alta que sus cimientos estarán en la tierra y su cúspide tocará el reino de los dioses. Seremos recordados por toda la eternidad». Los ojos de los presentes brillaron con ambición, sin imaginar las consecuencias de tal osadía. Capítulo 2. Los cimientos. El proyecto comenzó con un fervor sin precedentes. Miles de trabajadores convergieron en la llanura de Sinar, trayendo consigo materiales de todos los rincones del mundo conocido. Los arquitectos diseñaron cimientos tan profundos que parecían alcanzar el corazón mismo de la tierra. «Coceremos los ladrillos hasta que sean más duros que la piedra», declararon los maestros artesanos. «Usaremos brea como mortero y nuestra obra será eterna». Las excavaciones se extendieron por kilómetros y el suelo temblaba bajo el peso de la ambición humana. Cada bloque fue colocado con precisión matemática, creando una base que parecía desafiar las leyes de la naturaleza misma. Capítulo 3. La construcción y el trabajo continuó sin descanso, día y noche, bajo el ardiente sol y las frías estrellas. La coordinación era perfecta. Todos hablaban la misma lengua, compartían los mismos sueños. Las grúas, diseñadas especialmente para esta obra titánica, elevaban materiales a alturas nunca antes alcanzadas. Los constructores desarrollaron nuevas técnicas, superando obstáculos que parecían imposibles. La torre comenzó a tomar forma, sus espirales y terrazas elevándose hacia el cielo como una serpiente de piedra. Los cantos de los trabajadores se mezclaban con el sonido de martillos y cinceles, creando una sinfonía de ambición humana. Capítulo 4. La altura. Conforme la torre crecía, el aire se volvía más fino y los constructores tenían que adaptar sus métodos. Ya no podían ver el suelo a través de las nubes que atravesaban diariamente. Las águilas anidaban en los niveles inferiores, mientras los pisos superiores se perdían en la bruma celestial. Los trabajadores comenzaron a sentir el vértigo de la altura, pero la soberbia los empujaba más arriba. Cada nivel completado era un nuevo récord, un nuevo desafío a los límites naturales. Pronto, decían, podremos tocar las estrellas con nuestras propias manos. Capítulo 5. La advertencia. Entre la multitud de trabajadores, los ancianos sabios comenzaron a mostrar preocupación. Observaban señales inquietantes, pájaros que caían muertos del cielo, extraños fenómenos atmosféricos alrededor de la torre. Estamos penetrando en reinos que no nos corresponden, advertían. Los dioses no tolerarán esta invasión de su dominio.
Sus palabras resonaban en los pasillos de la torre, pero eran ahogadas por el ruido de la construcción y la embriaguez del progreso. Nadie quería escuchar las voces de la razón cuando el objetivo parecía tan cercano. Capítulo 6. El castigo. Entonces, cuando la torre parecía a punto de perforar el velo del cielo, llegó el momento del juicio divino. El aire se volvió pesado. Las nubes se oscurecieron con una intensidad sobrenatural. Los constructores sintieron una presencia invisible pero poderosa que los observaba desde las alturas. El cielo se iluminó con destellos que no eran relámpagos, y un silencio antinatural cayó sobre la obra. Era el momento en que la divinidad había decidido poner fin a la arrogancia humana. Capítulo 7. La confusión, el castigo, comenzó de manera sutil pero devastadora. Primero, un trabajador no entendió la orden de su supervisor. Luego, dos amigos de toda la vida se miraron confundidos, incapaces de comprender las palabras del otro. Como una onda expansiva, la confusión se extendió por toda la torre. Las palabras familiares se convertían en sonidos extraños en sus bocas. Cada persona hablaba ahora en una lengua diferente, transformando la perfecta coordinación en un caos absoluto. El don de la comunicación que habían dado por sentado se había convertido en una maldición. Capítulo 8. El caos, el pánico se apoderó de la torre. Los trabajadores gesticulaban frenéticamente, intentando hacerse entender. Las órdenes se malinterpretaban. Los materiales se entregaban en lugares equivocados. La frustración se convirtió en ira, la ira en violencia. Herramientas caían desde las alturas. Cuerdas se rompían. Estructuras comenzaban a tambalearse. La torre, que había sido un símbolo de unidad y propósito común, se convirtió en una Babel de confusión y miedo. El sueño de alcanzar el cielo se desmoronaba junto con la capacidad de entenderse. Capítulo 9. El abandono ante la imposibilidad de comunicarse. Los constructores comenzaron a abandonar la obra. Grupos de personas que aún podían entenderse entre sí se reunieron y partieron en diferentes direcciones. La magnífica torre, casi completa, quedó desierta. Las herramientas se oxidaban bajo el sol. Los andamios se balanceaban vacíos en el viento. El silencio reemplazó el bullicio de la construcción, interrumpido solo por el graznido de los cuervos que ahora habitaban sus niveles superiores. La gran obra de la humanidad se había convertido en un monumento al fracaso. Capítulo 10. La lección. Los descendientes de los constructores de Babel se dispersaron por toda la tierra, llevando consigo sus nuevas lenguas y el recuerdo de su fracaso. La torre permaneció como un recordatorio eterno de los peligros de la soberbia humana. Las generaciones posteriores contemplarían sus ruinas y contarían la historia de cómo la humanidad, en su arrogancia, intentó igualar a los dioses. Las diferentes lenguas del mundo se convirtieron en un recordatorio constante de aquel día en que el cielo impuso límites a la ambición terrenal. Y así, la Torre de Babel se transformó en una lección eterna sobre la humildad y los límites del poder humano, una historia que resuena a través de los siglos en cada idioma que nació de su caída.